En esta sesión hablaremos sobre el arte románico. No confundamos el arte románico con el arte romano, ya que el arte románico se desarrolla desde el siglo XI hasta el siglo XII y algunos historiadores afirman que incluso abarca parte del siglo XIII. Recordemos que el arte románico surge luego del bizantino, en esa época en la que el imperio romano cae y empieza un decaimiento importante en toda Europa, pero la figura de Jesucristo Pantocrátor, que es la imagen que estamos viendo acá en un mosaico eh, exquisito de alguno de los ábsides de las catedrales románicas, en donde aparece Jesucristo con su mano derecha bendiciendo y postrando su mano izquierda sobre las sagradas escrituras, sobre los evangelios. Durante toda esta época empieza una fuerte construcción de monasterios. Los monasterios son lugares específicos y dedicados para que los monjes se internaran en un retiro espiritual permanente, vivieran y trabajaran allí. Eran construidos muy apartados de las grandes ciudades y por lo general en montañas altas, como es este caso. Y por supuesto albergaba no solo el edificio principal, que era la iglesia, sino también las habitaciones de los monjes y distintos graneros y otros edificios de producción agrícola y artesanal que le permitía a los monasterios tener una independencia económica importante. Este es el libro de Kells. Se trata de un evangeliario muy importante, ya que es referente de las miniaturas y del trabajo manuscrito de los distintos monasterios. Un evangeliario, por supuesto, es un libro que contiene los evangelios, las sagradas escrituras, y podemos ver cómo estos evangeliarios eran tratados de una manera muy particular. No eran escritos como un libro cualquiera, sino que eran decorados y ornamentados de una manera exquisita y absolutamente genial. Podemos ver la cantidad de referencias, por supuesto, cristianas, y los distintos acabados en los detalles de los folios que componían este libro de Kells. El libro de Kells fue llamado así porque fue encontrado en esta ciudad, en Irlanda, y se habla de que el libro de Kells fue ilustrado por monjes celtas alrededor del año 800. Así que podemos ver cómo está escrito en latín y alberga los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Aquí, en uno de los detalles más sorprendentes, vemos cómo las letras que iniciaban algunas frases del libro eran asombrosamente decoradas, en ocasiones exageradamente decoradas, con muchos ornamentos y con distintos seres y otros símbolos figurativos, para ilustrar sencillamente la grandiosidad y a exaltar la palabra de los evangelios. Como podemos ver, hasta hoy en día llegan a ser muy importantes estos libros, y aquí vemos una portada o la tapa de alguno de estos evangeliarios, que en ocasiones eran finalizados con oro y otras piedras preciosas. Bien, nos encontramos en Alemania. Esta es la iglesia de San Miguel en Hildesheim. Construida entre el año 1001 y 1031 por Otón III. La particularidad de esta iglesia es que fue consagrada por el regalo que le hizo Otón III de unos pedacitos de la cruz de Cristo. Así que esta iglesia fue erigida y fue encomendada al arcángel San Miguel, ya que contenía estos pedacitos de la supuestamente real cruz en la que fue muerto Jesucristo. Podemos ver el estilo, digamos, sobrio, no tan adornado, pero sin duda ya el tamaño de estas iglesias empieza a ser bastante importante, en donde aparecen campanarios que resaltan un poco la
la grandiosidad de lo que es el edificio, y vemos por supuesto que durante muchos siglos posteriores estas iglesias y edificios fueron reconstruidos. Esta iglesia fue derribada durante la Segunda Guerra Mundial, fue destruida, pero por fortuna muchos de sus tesoros y de sus obras de arte, así como las puertas, que tenían altos relieves muy importantes, fueron escondidas en minas de Hildesheim cercanas, y la iglesia fue reconstruida en los años 50, luego de la Segunda Guerra Mundial. Estamos pues ante la Catedral de Speyer, ubicada en Alemania. Su construcción fue ordenada por el emperador Conrado II, iniciada en el año 1030 y hasta el 1061, claro que con varias modificaciones bien importantes. Por ejemplo, la que sufrió desde 1772 hasta 1784, en donde se le añadieron la fachada y el vestíbulo, entre tantas otras cosas. Debemos notar que hay muchos elementos que pertenecen justamente a estas reconstrucciones posteriores, como lo son la cubierta, algunas partes del interior del techo, pero sin duda hay unos elementos bien interesantes para la época. Por ejemplo, la elevación de estas torres. Ninguna otra catedral románica había tenido ni el tamaño ni tampoco la altura en sus campanarios, ni en su cúpula, por ejemplo, y es justamente la Catedral de Speyer que hace esta introducción interesante, así como sus características filas de columnas y de arcos de medio punto, como las podemos observar, y por supuesto estas terminaciones casi que rectilíneas en algunas zonas de la cubierta y de las torres, que la hacen bastante característica. Muy bien, estamos ante la abadía de Santa María de Laj. Ubicada también en Alemania, construida en el año 1093. Como podemos observar, es una construcción absolutamente bella, empezando por sus características de color. Hay algunas zonas que fueron construidas con piedra volcánica, otras con arenisca, en fin. Y lo más importante para resaltar de esta construcción es el volumen. Estos volúmenes que tiene la abadía de Santa María de Laj son bien interesantes, ya que hay algunas torres que tienen, por ejemplo, una base redondeada, hay otras posteriores que tienen base rectangular, y hay que notar que esta torre central es una de las características más importantes de la abadía de Santa María de Laj, sobre todo con estas terminaciones volumétricas que se van acentuando hacia el piso, de tal manera que las hace ver como una de las construcciones románicas más hermosas sin duda. Y aquí, con una imagen del interior, por supuesto vemos al Cristo Pantocrátor presidiendo desde el ábside. Esta es la Basílica de Pisa, o la Catedral de Pisa. Aunque la catedral es muy famosa y es mundialmente reconocida, sin duda ustedes reconocerán más fácilmente la torre inclinada de Pisa. No es otra cosa que el campanario de la catedral. Esta catedral fue construida hacia el año 1118. Por supuesto estamos hablando que está ubicada en Italia. Y podemos observar, es una catedral que tiene unos 55 metros de alto, un poco menos que la torre. La torre fue construida hacia el año 1173, y el baptisterio, que ya lo vamos a ver, fue construido hacia el 1153. La torre, como bien lo decíamos, era el campanario. Como podemos ver, hay distintos estilos arquitectónicos en los que el campanario estaba alejado ciertamente de la catedral, y el baptisterio también.
Aquí encontramos pues el baptisterio, un edificio sin duda hermosísimo también, construido como dijimos en el año 1153, la torre, como dijimos también, el año 1173, pero ambas construcciones alejadas de del cuerpo principal de la catedral, que como podemos ver tiene su planta en cruz latina, por supuesto la cúpula y el ábside, donde seguramente está la representación de Jesucristo Pantocrato. Bien, estamos ante uno de las construcciones más hermosas de la época románica. Se trata del Monte de San Miguel. Está ubicado en Francia. Y como podemos ver es una construcción única. Las personas que la han visitado dicen que no hay otro espectáculo más hermoso que ubicarse en alguno de sus miradores y observar cómo el mar entra 2 veces al día, inunda toda esta zona y vuelve a salir de una manera bastante rápida. Así que es un espectáculo que brinda este monte de San Miguel. Aquí tenemos otro de las fotografías, una de las vistas más impresionantes de este monasterio, de esta catedral. Como podemos ver, era muy común buscar sitios altos en montañas pequeñas y bien empinadas para construir una fortificación que diera cabida a este rito cristiano que incluso hoy en día sigue en muchos monasterios del mundo. Espero pues que hayan disfrutado de este recorrido por el arte románico y espero encontrarnos de nuevo estudiando la historia del arte occidental.